¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Consejo Económico. El día de hoy nos acompaña Juan Carlos Matthews. Él es vicepresidente de internacionalización de la Corporación Educativa USIL y también el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales aquí en la Universidad San Ignacio de Loyola. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy bien, a gusto. Pregunta clave en este momento. La incertidumbre política que estamos viviendo hoy, ¿no? Esta crisis institucional que estamos viendo, esta poca credibilidad en nuestras autoridades, ¿afecta la proyección económica de nuestro país, el crecimiento? Porque en el Perú pasan cosas raras, ¿no? Que a veces las crisis políticas terminan siendo ajenas al desarrollo económico, ¿no? Porque el Perú es un país muy singular. Correcto. Justo en el CADE que se hizo en Arequipa, el último, en noviembre del año pasado, se discutía esta temática porque había muchos visitantes extranjeros que reflexionaba de la misma manera que lo acabas de hacer, ¿no? Y un politólogo argentino que le tocó exponer dijo algo así como: en Perú existe estabilidad macroeconómica e incertidumbre política. En Argentina pasa lo inverso. Por esa razón muchos de ustedes, le decía a los empresarios, reclaman a Milei y nosotros reclamamos a Julio Velarde, ¿no? Sería un enroque. Sí, se hizo, claro, trascendió precisamente esa apreciación. Y fue como que los argentinos nos ven a nosotros como los verdaderos, ¿qué es lo que quieren ser ellos? Libertarios, anarquistas. Claro, porque incluso, acuérdate, un Milei cuestiona su Banco Central de Reserva, pero no cuestionaría el banco como funciona acá, con independencia absoluta, ¿no? Pero a lo que iba es a que la pregunta incluso podríamos reformularla de la siguiente manera, o sea, efectivamente, los fundamentos económicos son sólidos en el Perú. La política monetaria es una explicación importante del por qué Perú está como está en materia económica y por qué seguimos creciendo más que el resto de América Latina. Y este año, con todos los problemas, siendo un año preelectoral, nuevamente vamos a ser uno de los países que más crecen en América Latina, pero mantenemos esa incertidumbre política. La pregunta entonces diría yo: ¿cuánto más estaría creciendo el Perú si no tuviéramos eso en contra, ¿no? Esa es la pregunta, pues. ¿No? Correcto. Y yo te diría que no sería exagerado pensar que nos podríamos acercar a los niveles a los que crecimos, que eran... ¿8, 10%? Exacto, 7 puntos, digo 8, 9%. O sea, acuérdate que nos comenzaron a llamar uno de los nuevos BRICS, ¿no? De los países de crecimiento en no América Latina, sino en el mundo, ¿no? Entonces, sí es posible, y definitivamente es una tara, el tema político. Pero es que eso es lo que debiera suceder. Tú has sido ministro y tú sabes el potencial que tenemos. Y también conoces los obstáculos, las trabas y las cosas que nos hacen retroceder a todos los peruanos. Totalmente. Y ahí es donde hay que diferenciar dos tramos, digamos, que a veces se pueden confundir en una coyuntura de ese tipo. Uno, lo que deberíamos fijarnos como agenda inmediata de acá hasta el 28 de julio del 2026. Y lo otro, poner mucha atención a los candidatos como opción, porque es todos los grandes desafíos hacia adelante. Y en esa mirada, yo uno de los puntos de partida que sugeriría a cualquiera es mirar este ranking de competitividad del World Economic Forum y mirar en qué áreas Perú está razonablemente bien, como la estabilidad macroeconómica que tú señalas, la apertura comercial al mundo, etcétera, pero en qué áreas estamos absolutamente rezagados. Educación, salud, infraestructura, ciencia y tecnología e institucionalidad, que la fortalece en nuestras instituciones. Entonces, pero esos son problemas no menores, son problemas graves en nuestro país, de abandono absoluto en algunos casos. ¿Cómo es posible que un país con esos problemas intrínsecos tan graves pueda a la vez también avanzar, ¿no? Claro. Es una contradicción. Claro. Sí, una contradicción que nos lleva justo a lo que decíamos hace un rato. O sea, si no tuviéramos eso, el país estaría en otro nivel, ¿no? Y claro, tenemos una vez más una brillante oportunidad porque estas son reformas estructurales. En el Perú le decimos las reformas estructurales de segunda generación porque no tenemos reformas desde los 90 hasta ahora, ¿no? Y las suele hacer un gobierno en el año 1, en el año 2. No lo haces en un momento de salida y menos si tienes un nivel de respaldo enano, ¿no? Claro. Entonces, el momentum es para los nuevos. O sea, por ejemplo, hay que definir agenda corta y esa agenda con un punto de partida. Bueno, la agenda corta es de supervivencia, de llegar al 2026. Sí, de llegar porque así estamos, de crítico. Sí, pero por eso, y para llegar a ese 2026, algunos puntos clave tocan, por ejemplo, el tema de seguridad como algo que
yo te diría con preocupación, no podríamos esperar porque nos está ganando esa batalla y eso está afectando todo. Pero si todo. se abocara solamente a resolver eso el gobierno, ya sería un avance enorme. Ese es un buen punto. Incluso sacrificando otras cosas relevantes, pero enfocándose en ese problema que es transversal. Pero ya están empezando yo creo que a tener mayor impacto. Lo que no ayuda es esta convulsión precisamente entre las autoridades encargadas de administrar justicia, por ejemplo. Sí, totalmente, porque acuérdate que cuando eso pasa y el ciudadano a pie no siente ninguna brújula, ninguna idea de quién me puede respaldar, comienzan los fuentes ovejuna, que ya empezaron, ¿no? Y comienzan a haber esos ajusticiamientos en calle y tal, claro, que mucha gente termina aplaudiendo por la rabia que tiene y la impotencia. Pero no debemos, pues es una barbarie, ¿no? Una barbarie absoluta, ¿no? Pero entonces, esas reformas grandes, yo confiaría por eso es que es necesario alguien que tenga una mirada de estadista hacia adelante, tenga un equipo de trabajo que se la juegue, porque recuerda que son reformas que políticamente no te reditúan mucho porque tienen un plazo de maduración. Claro. Entonces es una reforma educativa potente, la más potente que se te puede ocurrir, y seguramente los primeros resultados se verán pues el año 7, 8, que sale una nueva generación y la gente diga, oye, yo voy a hacer algo para que después el premio se lo lleve el siguiente. Exacto. Pero es que eso es lo que tenemos que entender, claro, que hay que construir sobre lo que ya tenemos, ¿no? Exactamente. Mira, yo tengo muchos cuestionamientos con respecto a un montón de países, pero en varios países en Europa yo he visto transferencias de mando donde el gobierno que sale entregando una agenda recorrida para que sea el empalme con un nuevo gobierno. Acá lo que se es suele lo más escuchar, civilizado, ¿no? Más civilizado. Y lo que se suele escuchar acá, sale el gobierno diciendo que todo lo ha hecho bien y entra el nuevo diciendo que todo es bomba de tiempo. Ves un divorcio entre el que entra y el que sale y no ves una transición ordenada donde prima una camiseta Perú sobre un interés particular, ¿no? Claro, ese es el problema que tenemos, ¿no? Sí. Viene el nuevo y quiere rehacer todo. Claro. Y ese es parte de un problema que tenemos históricamente, ¿no? Sí. Claro, además, como queda tan contaminado a veces el gobierno de salida por los problemas propios de nuestro país, en nuestra política, que está tan polarizada y ahora más que nunca, que nadie quiere siquiera asociarse a lo que te dejan los que vienen, que en realidad no es una cuestión del gobierno de turno, sino es una cuestión del Estado y de la progresión natural que tiene que existir en una democracia donde se alterna el poder, pues. Y por eso en esa línea, algo rescatable de la era Toledo en su momento, independientemente del personaje, fue la propuesta del Acuerdo Nacional. Porque es ahí juntar hasta la Iglesia, los partidos políticos de cada inclinación. Pero ese foro nunca lo hemos aprovechado, Juan Carlos. No, y nunca ha funcionado como debería, digamos. Pero como espacio es interesante, digamos. Porque tú podrías decir, oye, ahí están todas las fuerzas. ¿Por qué no nos podríamos poner de acuerdo de acá al 28 de julio de 2026? 3 puntos, de repente, como decías tú, de repente 1, de repente seguridad, o 2, 3 puntos, que tú digas, esto es lo fundamental y vamos a meterle todas las balas a esto. Yo creo que incluso generarías una sensación en la propia ciudadanía, oye, aunque no se haga nada más, cada sector haga lo suyo, con estas 3 cosas, si se logran, que la pobreza extrema, que sea en 5.7 desapareja, que la pobreza baje 8 puntos porcentuales, qué sé yo, que el tema de seguridad se evidencie un control real, yo creo que la gente diría, no volvería a tocar temas de cómo hago manifestaciones, cómo pido vacancia y nada, por lo menos quiero algo básico que me permita sostenerme, ¿no? Claro, sí, pues, ¿no? Qué importante es esa mínima estabilidad, ¿no? Pero es muy particular nuestro país, ¿no? Es muy particular, porque a pesar de todo, el Perú siempre encuentra la manera de salir adelante. Emprendedores puros y duros, pero puros y duros, ¿no? Sí. Claro, correcto. La cosa es canalizar, ¿no? Esa energía de manera correcta para que todos podamos prosperar. Totalmente. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, te agradezco mucho por haber estado con nosotros nuevamente. Y con ustedes será hasta el próximo Consejo Económico.